hubo un tiempo cuando casi todos los estadounidenses daban por cierto que los mandamientos son las normas y bases de la moralidad. Pero hemos visto a una verdad absoluta una y otra vez ser desechada, no por la generación vieja, mas tristemente ha sucedido con la generación nueva. En 1962, la Corte Suprema decretó que la oración voluntaria en las aulas de las escuelas públicas de los Estados Unidos era inconstitucional. Rápidamente le siguió en 1963 la legislación de que no podíamos leer más la Biblia públicamente en las aulas. No tomó mucho tiempo para el próximo paso, que decía que el colgar los 10 mandamientos en las paredes de las aulas era ilegal, era inconstitucional. Y en 1982, la Corte Suprema decretó que no podemos enseñar que fuimos creados por un Dios omnipotente. La enseñanza de la creación fue decretada inconstitucional contra los principios de este país. Son 20 cortos años. En 20 años, 180 años de historia norteamericana fue revocada. Y desde entonces algo terrible ha comenzado a suceder en la nación. Sí, no podemos colgar los 10 mandamientos, pero les diré lo que los jóvenes pueden hacer hoy. Pueden ir a la enfermería de la escuela y recibir dispositivos anticonceptivos sin el conocimiento de sus padres. No pueden recibir una aspirina sin el conocimiento y consentimiento paterno, pero se les puede dar consejería sobre un aborto sin el conocimiento o consentimiento de los padres. En los Estados Unidos, a nuestros hijos se les puede dar anticonceptivos y consejería sobre un aborto sin que los padres estén enterados de nada. Mas, sin embargo, no podemos colocar los 10 mandamientos en las paredes de las aulas. A los jóvenes se les enseña lo que llamamos una educación libre de valores. Es decir, no tomaremos una posición en cuanto a los valores. Desde entonces, la tasa de suicidios entre los adolescentes ha aumentado astronómicamente. Desde entonces, los nacimientos ilegítimos han llegado a ser una epidemia. La promiscuidad aumenta. El otro día escuché en la televisión que hablaban de las estadísticas y dijeron que, bien, 2 cosas buenas que están sucediendo en América entre los adolescentes son, número uno, que el uso y abuso de drogas parece haber bajado un poco, y 2, el uso de anticonceptivos parece estar aumentando. Esa era una buena noticia, que el uso de anticonceptivos entre los adolescentes aumentó y se jactaban de eso. El problema es este. En los Estados Unidos hemos perdido el concepto de la verdad absoluta dada por Dios. Esto es lo que Isaías dijo sobre la verdad. En Isaías capítulo 59, versículo 14. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Escuchen nuevamente este versículo, Isaías 59, 14. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. ¿Qué trata de ilustrar? Ilustra un embotellamiento de tránsito. Aquí están la equidad, la justicia, el derecho. ¿Por qué? Porque la verdad se tropezó. Y porque la verdad se tropezó, el derecho, la justicia y la equidad no pueden pasar. ¿Cómo tropezó la verdad? Bien, ella ha sido pateada por los profesores de filosofía.
Le han hecho una zancadilla los políticos deshonestos. Ha sido anestesiada por los predicadores liberales. Y ahí está la verdad. Se ha tropezado. ¿Qué anda mal en el país? Bien, el derecho, la justicia y la equidad no pueden pasar porque la verdad se tropezó en la calle. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es poner de nuevo la verdad en pie. La Biblia dice, no hablarás falso testimonio. Deseo que usted preste atención hoy al estudiar sobre la verdad y las consecuencias. La verdad o las consecuencias. Lo primero que quiero que note es lo que llamaré el riesgo del testimonio falso. El riesgo del testimonio falso. No hablarás falso testimonio. ¿Han pensado acerca de quién es el padre de todos los falsos testimonios? Es el mismo Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús habla de los fariseos inconversos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Escuche, cuando habla mentira, de suyo habla, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Siempre que usted dice una mentira, actúa como el diablo. ¿Sabe lo que significa diablo? La palabra diablo significa calumniador. Esta significa difamador. Cuando usted da falso testimonio, cuando calumnia, es como el diablo. Cuando dice la verdad, es como el Señor Jesús, cuyo nombre es verdad. Cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás vino a Jesús, él comenzó a calumniar al Señor Jesús con sus acusaciones y sus tentaciones. La verdad del asunto es que Satanás da falso testimonio contra el Señor Jesús. De hecho, lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando Jesús fue arrestado por los fariseos y ellos querían crucificarlo, escuchen lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Qué estoy diciendo? Que desde el jardín de Edén hasta que colgaron a Jesús en esa cruz y hasta el día de hoy, Satanás ha estado en el negocio de la difamación. Cuando calumnia a alguien, usted actúa como Satanás. Él es el padre de la mentira. Y como padre tiene una familia. ¿Y quiénes son los hijos de Satanás? Usted sabe, los hijos son como su padre. Si es culpable de perjurio, si alguna vez ha estado ante una corte, ya sea de alguien importante o no, y ha perjurado o mentido, ha quebrantado este mandamiento que dice, no hablarás falso testimonio. Éxodo capítulo 23, versículo 1 dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal. No importa lo que la gente piense, usted hable la verdad y diga la verdad. Y si usted perjura alguna vez en corte, un día dará cuentas al estar de pie ante la corte de Dios. La persona que libera al asesino será condenada de asesinato. El individuo que acusa al inocente sufrirá la pena que la persona inocente sufrió. El mentiroso es el hijo de su padre, el diablo. Repito, usted nunca se parece más a Satanás que cuando da falso testimonio. Cuando usted miente, cuando usted difama, cuando usted critica falsamente, cuando permanece en silencio cuando debería hablar, cuando insinúa cosas que no son ciertas. Todas estas cosas quebrantan el mandamiento santo de Dios y recibirán juicio del Dios omnipotente. Ahora, el segundo punto que deseo que vea. Le he hablado del riesgo del falso testimonio. Bien, quiero que usted también vea el resguardo del testimonio fiel. Porque, verá, cuando Dios dice, no hablarás falso testimonio, por deducción, Dios está diciendo, hablarás un fiel testimonio.
A Jesucristo se le llama el testigo fiel y verdadero de Dios. Y nosotros debemos ser testigos de Él. Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mi hogar y su hogar deben ser un testimonio del poder salvador del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia dice que los creyentes anunciaron y enseñaron el Evangelio públicamente por las casas, no significa que alguien salió a la calle y se fue de puerta en puerta compartiendo acerca del Señor Jesús, de esta casa y esta casa. Eso es bueno. Es una buena forma de evangelizar. Pero no es lo que significa cuando la Biblia dice que la fe fue por las casas. Significa que de la casa de los García pasó a la casa de los Sánchez y luego a la de los Rodríguez. Y así sucesivamente. Una familia llega a ser testigo a otra familia. Nuestras familias deben dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Debemos dar fiel testimonio a nuestro prójimo. Nuestros vecinos deben conocer al Jesús que conocemos. ¿Está usted dando fiel testimonio a su vecino? ¿Saben sus vecinos que usted es cristiano? Usted dirá: Pastor Rogers, yo no he ido a un seminario, no estoy entrenado. Permítame hacerle una pregunta. ¿Le ha salvado Jesucristo? ¿Ha cambiado Él su hogar? ¿Es Él real en su vida? Bien, recuerde que fue llamado a ser un testigo fiel. Bueno, ¿qué hace un testigo? Un testigo cuenta lo que ha visto y oído. Como decían en un programa de televisión, solo los hechos. Es todo. Un testigo cuenta lo que ha visto y oído. Jesús no lo llamó para que fuera su abogado. Un abogado argumenta un caso. Un testigo comparte lo que ha visto y oído. Por ello, solo comparta lo que Jesucristo ha hecho por usted y cómo usted sabe que Él lo hizo. No testifique sobre cosas que usted no sabe. Testifique sobre cosas que sí sabe. Si tropieza, es parte de su testimonio. Cuente cómo tropezó y cómo Dios lo perdonó y le dio una oportunidad. Su vecino espera escuchar. Nuestros vecinos esperan oír el Evangelio Salvador de Jesucristo. Existe el riesgo del testimonio falso. Hay el resguardo del testimonio fiel. Ahora permítame muy rápidamente, antes de terminar este mensaje, hablarle sobre la responsabilidad del testimonio familiar. La responsabilidad. Hay una necesidad que clama en el país hoy para que las familias que saben la verdad, creen y aman la verdad, enseñen la verdad, hablen la verdad, compartan la verdad. Un hogar que no está construido sobre la verdad se desmoronará. ¿Cómo tomamos estas cosas que hemos estudiado hoy y las transferimos a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan salir a las escuelas, a los lugares de trabajo, al gobierno y saturen la sociedad con la verdad? Existen tres formas básicas. Número 1, por los mandamientos. Necesita adquirir esta cinta o necesita conseguir un estudio como este y tomar todas las escrituras que les he dado hoy y enseñárselas a sus hijos, literalmente enseñarlas a los hijos. Tome la palabra de Dios y muéstreles que cuando mienten están actuando como el diablo. Muéstreles que cuando dicen la verdad actúan como el Señor Jesucristo. No debe decirles simplemente: no debes mentir, es malo, es deshonesto. Diles una razón teológica. Explíqueles por qué deben decir la verdad. Háblele sobre estas escrituras al levantarse y al acostarse. Asegúrese que sus hijos entiendan los santos mandamientos. Número 1, usted los transfiere enseñándoles los mandamientos. Número 2, por el ejemplo. Oh, ayúdame, Señor, no puedo decirlo lo suficientemente claro y fuerte. Cuán importante es, mi amigo, que usted como padre hable la verdad. Algo grandioso que ha sucedido en el país hoy es un movimiento llamado Cumplidores de la Promesa, donde hombres han tomado ante Dios la decisión de
cumplir con su palabra. Escuche, usted necesita ser capaz de decirles a sus hijos, Dios dice no hablarás falso testimonio. Mi hijo, quiero decirte esto, yo nunca te mentiré a ti. Yo siempre cumpliré con mi palabra dada. Présteme atención, voy a decirle algo más. Usted puede fallarles en muchas formas y aún quedar bastante bien con sus hijos. Pero si usted fracasa en esto, si falla en cumplir su palabra, en guardar sus promesas, si no habla la verdad a sus hijos, le prometo que su hogar va camino al desastre. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Cuán importante es tener padres que dicen la verdad. Si usted alguna vez le hizo una promesa a su hijo y no cumplió dicha promesa, pídale perdón a su hijo. ¿Saben sus hijos que usted dice la verdad? ¿Les ha enseñado a que mientan por usted? Si les enseñamos a mentir por nosotros, no deberíamos castigarlos cuando nos mienten. De hecho, oí una vez sobre una madre que le dijo a su hijo, Juanito, si no dejas de mentir, hay un hombre verde que vive sobre la luna. Él va a atraparte y hacerte recoger palos por el resto de tu vida si no dejas de mentir. ¿Qué hace usted con sus hijos? Número 1, les enseña por los mandamientos de la palabra. Número 2, por el ejemplo. Vivan la palabra de Dios. Madres y padres, digan la verdad y cumplan su palabra. Número 3, por la disciplina. Existían 3 desmortíferas en nuestro hogar que nuestros hijos sabían. Nuestros hijos no son perfectos, pero sí aman a Dios y son salvos. Existían 3 desmortíferas, las cuales no tolerábamos cuando ellos estaban pequeños. No estoy hablando de cosas como robar o uso de narcóticos o nada de eso. Estoy hablando de cuando eran niños. La primera era la desobediencia deliberada. Si los niños desobedecen sin ser arrogantes, sin hacerlo deliberadamente, usted debe disciplinarlos suavemente. Pero amigo, cuando es desobediencia deliberada, usted debe disciplinarlos inmediatamente. La segunda D era el desacato desafiante. Es igual a la desobediencia, pero es simplemente una actitud irrespetuosa. Un desacato desafiante. Disciplínelos inmediatamente. La tercera D era la deshonestidad. La deshonestidad. Cuando los niños mienten, nuestros hijos sabían que podían salirse con la suya con algunas cosas. Pero si alguna vez eran irrespetuosos con
con su madre, o irrespetuoso con su padre, o desacataban desafiantemente, o eran deshonestos, en ese momento, el castigo era seguro e inmediato. Compasivo, sí,